Buenos días, padres de familia y estudiantes, espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, seguimos avanzando en este proceso que es formativo e integral y que es desde la virtualidad. Les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes y espero que se disfruten mucho la clase de sociales. Jóvenes, seguimos avanzando en el tema que ya iniciamos la semana pasada y fue de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces contextualizamos. Primera Guerra Mundial hablamos desde 1914 hasta 1918. En este caso, la clase va enfocada sobre las características de la Primera Guerra Mundial. Estas características son la gran extensión, gran duración, sofisticado armamento, movilización general y el uso de la propaganda. Entonces, cuando a mí me hablan de la gran extensión, es, en este caso, el elevado número de contendientes, la enorme extensión geográfica afectada y la relevancia demográfica que alcanzó el conflicto. Justifican entonces el apelativo de la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial o Guerra del 14, Guerra Europea también. Entonces, cuando hablamos de esta gran extensión, es que no solamente fue en Europa, sino que se despliega por otros países del mundo, a todos los continentes. ¿Por qué se despliega hacia otros continentes? Recuerden que Gran Bretaña, Francia, Alemania tenía posesiones territoriales en otros continentes, lo que hace que muchos de estos territorios también participen en la Primera Guerra Mundial. Aunque se inició en el continente europeo, con la implicación de Austria, Hungría y Serbia, el juego de las alianzas militares arrastró a la contienda a un incremento número de potencias. Seguimos con la gran duración. En este consiste en cómo la guerra dura mucho. De hecho, ellos pensaban, las naciones que iniciaron todo el tema de esta guerra, pensaban que no iba a durar más de 2 años, pero no fue así. Fue desde 1914, cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, el 28 de julio, y se termina cuando se da el armisticio por parte de los alemanes, el 11 de noviembre de 1918. Entonces, esta guerra se prolongó por muchos años y generó unos costos económicos, sociales y unos costos demográficos, generando así la poca moral entre los habitantes. Consecuencia de esto fue que cuando se termina esta guerra, ahí entra en una crisis económica gran parte de los países europeos porque no tienen cómo reconstruir sus ciudades, no tienen cómo hacerlo. Entonces llega a una serie de enfrentamientos, de crisis económica, de la cual en ese aspecto del proceso después de la Primera Guerra Mundial es cuando buscan ayuda a Estados Unidos para que les proporcione dinero para reconstruir sus ciudades, ¿sí? Entonces, esta gran duración les costó mucho a cada uno de los europeos y a cada uno de los países que hicieron parte de esta guerra. El sofisticado armamento. Bueno, entonces entre el sofisticado armamento encontramos las innovaciones tecnológicas que trajo la segunda revolución industrial. En esto vino a irrumpir de lleno, en este caso, la producción de muchos armamentos. A continuación van a encontrar cada uno de estos armamentos. Entonces, el empleo de alambrados con espinos, armas químicas, ametralladoras y artillería de grueso calibre dejaban desvalidas a la infantería en los ataques de líneas enemigas. El conflicto fue bastante significativo. Uno de ellos, dentro de esta construcción de armamento, de producción de armamento durante el inicio de la Primera Guerra Mundial, fue el carro de combate o tanque. Lo emplearon los británicos por primera vez en 1916 durante la ofensiva del Somme, pero fue infrautilizado durante el conflicto por su escasa maniobrabilidad y por el desacertado manejo de unidades aisladas frente a las grandes agrupaciones de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es verdad que durante la Primera Guerra Mundial fue muy utilizado, pero ya no tomó tanta fuerza durante la Segunda. Tenemos las armas químicas. Los alemanes fueron los pioneros en ella.
Sin embargo, tras ser empleadas inicialmente, su importancia bélica, es decir, su importancia dentro de la guerra, se redujo significativamente a la hora de utilizar máscaras protectoras. Minimizó en gran medida el efecto tóxico de los gases. En uno de esos gases, los más significativos, los que podemos mencionar, es el gas mostaza. Bueno, el avión y los globos dirigibles, en este caso Zeppelin, la imagen que ustedes ven acá, de ese globo así como todo grande. Bueno, los dirigibles fueron utilizados por los alemanes. Los aeroplanos también tendrán reservado un papel estelar en la segunda contienda mundial, pero durante la primera no tuvo tanta fuerza. La tarea que ejercieron durante esta fueron fundamentalmente el reconocimiento, ataque a la retaguardia. La retaguardia es la parte donde de pronto no tienen como enfrentamientos bélicos, pero que están ahí como cuidando la zona. Lanzamiento de bombas sobre trincheras o combate en formación de caza. Tenemos entonces el submarino. De hecho, aquí es algo importante, chicos, porque el submarino es donde cumple una función, pues llama la atención de los estadounidenses. Entonces los alemanes, con una marina de superficie en desventaja respecto a los británicos, emplearon intensivamente el submarino. Si se han dado cuenta que los alemanes siempre son los que están innovando y buscando más recursos para atacar en la guerra. Entonces, causando grandes pérdidas, tanto entre los buques de guerra como entre los mercantes, ya pertenecientes a países beligerantes o a neutrales. Una de las razones que empujó a los Estados Unidos a su incorporación a la guerra fue el hundimiento de varios de sus buques por submarinos alemanes, chicos. Es ahí cuando Estados Unidos entra a la guerra. También se utilizaron armas que ya fueron utilizadas durante guerras en Europa. Entonces, entre las armas ya experimentadas hay que citar la ametralladora. Fue un arma que destacó por su gran efectividad en las luchas de las defensivas de las trincheras. La artillería, su calibre y precisión fueron incrementándose a lo largo del conflicto hasta llegar a fabricar, en ciertos casos, máquinas gigantescas. El acorazado, el barco grandote, se trataba de buques de grandes toneladas y fuerte blindaje de artillería de grueso calibre. Y el fusil, que se emplearon masivamente y evolucionó hacia modelos cada vez más perfeccionados y adaptados en la guerra de las trincheras. La guerra de las trincheras hace parte de lo que hoy conocemos como las fases de la Primera Guerra Mundial. Solamente estamos hablando hoy de las características de la Primera Guerra Mundial. Ya les hablé sobre las causas de ella. Bueno, los medios de transporte y comunicación, junto al ferrocarril y el automóvil, que permitieron el rápido y masivo traslado de tropas y pertrechos, jugaron un importante papel en esta guerra, como aparatos del telégrafo, la radio, el teléfono, imprescindible en la transmisión de mensajes entre los estados mayores y las tropas. Tenemos movilización general, chicos. Aquí es donde la guerra moviliza a todo el mundo. Cuando a mí me hablan de esa movilización general, es que en cada una de las naciones que incursionan en la Primera Guerra Mundial, moviliza a todo el mundo, desde ancianos, niñas, mujeres, ¿sí? Todos ellos son, de alguna otra forma, promueven la guerra y ayudan para ella. Entonces, la antesala de la guerra estuvo jalonada de tensiones incidentes entre las potencias europeas. Estas se embarcaron en una política de rearme que no hizo sino agravar la situación. Entonces, esa característica, vemos que en víspera de la guerra todos los ejércitos reforzaron sus efectivos es decir, que buscaban todos los armamentos necesarios, las personas que necesitaban para esta guerra. Se recurre a la propaganda bélica, es decir, promocionar de que va a haber una guerra y que van a ser los victoriosos, así no lo sean, porque todavía eso es como el inicio de la guerra, buscar cómo promocionar y que vamos a una guerra y que vamos a ser triunfantes, motivar a las personas. Y está el reclutamiento forzoso, muchos de ellos ancianos y niños que pertenecieron a la guerra. En ese aspecto de movilización general es muy importante mencionar el papel que cumple la mujer.
La mujer, si bien no fue como tal a la Primera Guerra Mundial, pero comenzó a trabajar en las grandes industrias para la producción de armamento. Es ahí cuando por primera vez la mujer trabaja, no solamente es estar en la casa, atender al niño, atender al papá o atender para la comida, no. Es en este momento y fue crucial porque durante la Primera Guerra Mundial las mujeres tomaron, en este caso les dieron la iniciativa, fue básicamente impuesta, de que trabajaran en las industrias para la producción de armamentos. Por primera vez aquí vemos que las mujeres tienen un trabajo, en este caso fuera de la casa. Y por último, el uso intensivo de la propaganda. Entonces, cada una de las naciones, la propaganda fue supremamente importante porque motivaban y hablaban de guerra y hablaban de victoria y cómo podían salir adelante en ella. Entonces, eso motivaba a las personas, a los jóvenes a participar en ella. Creaba como cierto patriotismo. El estallido de la guerra se vio favorecido por un ambiente de rivalidad internacional y en una confianza ciega en que las propias posibilidades de éxito militar, ¿sí? Ellos ya se hacían victoriosos dentro de la guerra. La duración, extensión y el rigor del conflicto debilitaron la moral de cada uno de los ejércitos. El despliegue de agresivas campañas de expresión patriótica en las que se exaltaban las hazañas de las tropas al tiempo que se ridiculizaban las acciones del enemigo. Es decir, listo, triunfó la tropa de Alemania y daban a conocer o ridiculizaban al del enemigo. Eso le daba cierta motivación a las personas que se encontraban en las ciudades, las que no estaban en la guerra, y de alguna otra forma aquellos que estaban incursionados, a los militares, a los soldados. Los medios de comunicación, prensa y radio pasaron a ser controladas y censuradas por los gobiernos. En este caso, la radio solamente iba incursionada frente a la victoria de la guerra. Nunca se hablaba de que iban a perder o que tal batallón cayó frente al enemigo, nada de eso. Bueno chicos, este es como la parte de las características de la Primera Guerra Mundial. Espero que la hayan entendido y dentro de los encuentros sincrónicos profundizaremos en ella. Espero que tengan un excelente día. Chao.